Saben, los líderes religiosos en los tiempos de Jesús siempre estaban intentando ponerle trampas. Y en parte era porque estaban celosos de él. Porque él tenía grandes cantidades de personas que lo seguían a todos lados. A todas partes donde él iba, la gente quería escuchar lo que él tenía que decir. Y en este día en particular, ellos decidieron tener una guerra en público. Pero eran líderes religiosos, así que esa no era una pelea de boxeo. Era una conversación intelectual. Y le hicieron una pregunta. Los líderes religiosos le hicieron una pregunta a Jesús. Y esto fue lo que le preguntaron. Le dijeron: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y por cierto, esta no era una pregunta fuera de lo común. Era una pregunta que los rabinos discutían todo el tiempo. Porque habían 613 leyes individuales en el judaísmo. Y de hecho, hasta el día de hoy existen 613 leyes individuales. Y los rabinos discutían constantemente acerca de cómo esta ley aplica en esta circunstancia. Pero la pregunta más fundamental de todas era esta. De todos los mandamientos, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y tal vez pensaron que Jesús era tan ignorante que ni siquiera sabía la respuesta a esta pregunta tan fundamental. Y Jesús, de hecho, sabía la respuesta. Por supuesto que la sabía. Él escribió el libro. Él dijo, Deuteronomio capítulo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Eso se llama el Shema y aún está vigente en la actualidad en el judaísmo alrededor del mundo. Pero luego Jesús hizo algo inusual. Jesús respondió una pregunta que ellos no le hicieron. Ellos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Pero luego Jesús les dio una respuesta adicional a una pregunta que ellos no hicieron. Y el segundo mandamiento es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Saben, los líderes religiosos estaban muy interesados en que las personas obedecieran la ley. Estaban muy interesados en amar a Dios, pero no estaban tan interesados en amar a su prójimo como a sí mismos. Jesús decidió cambiar el enfoque hacia ellos. Él decidió interrogarlos sin siquiera hacerles una pregunta, porque mientras ellos confrontaban a Jesús, estaban desobedeciendo el segundo mandamiento, porque alguien a quien ellos no amaban era el mismo Jesús. Y aquí hay una verdad fundamental que todos debemos entender. Y eso es que Dios espera que lo amemos a Él, pero también espera que amemos a otras personas. Nosotros no tenemos permiso, como seguidores de Jesucristo, de no amar a una persona. No tenemos permiso para hacerlo. No tenemos permiso para no amar a una persona. Ahora, este es el primer punto en tus notas del mensaje el día de hoy. Dios se interesa por ti y le interesa cuánto te interesan los demás. Dios se interesa por ti, Él se interesa por mí, y a Él le interesa cuánto te interesan los demás. Ambas cosas. ¿Y saben qué? Esto no es algo sencillo, porque eso significa que a Dios le interesan las personas que son como nosotros, pero a Dios también le interesan las personas que no son como nosotros, porque a Dios le interesa a todo el mundo. Dios, de hecho, se preocupa por las personas que a ti no te agradan y las personas que a mí no me agradan. Y a Él le interesan las personas a quienes no les agradamos. A Dios le interesan las personas que nos fastidian todos los días de nuestra vida. Como cuando estabas en la escuela y había un niño que si hubieras tenido suficiente fuerza le hubieras dado su merecido. El único problema es que él te golpeaba todos los días. ¿Sabes? A Dios le interesa esa persona. A Dios le interesan esas personas con las que tenemos conflictos. Él nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza, pero también ama a las otras personas con las que tenemos conflictos. Esta es la última noticia. Tal vez no puedas con esto, ¿está bien? Pero Dios está interesado en los demócratas y los republicanos. A Él le interesan los socialistas y los capitalistas. A Dios le interesan tus niños y también le interesan los niños que le hacen bullismo a tus niños. Él se preocupa por el mundo. Esa persona que te repasó en el tráfico esta semana, yo sé que tú le dijiste cosas muy malas a esa persona, a pesar de que no pudo escucharte, pero a Dios le interesa esa persona que pasó 80 kilómetros por hora delante de ti, ¿está bien? Cuando ibas de camino a la reunión más importante de tu vida,
y ya ibas tarde porque no podías encontrar tu corbata, o porque vives en el sur de California y vas conduciendo lo más rápido que puedes, vas lo más rápido que puedes y una persona se te tiene frente a ti y en ese momento odias a esa persona, pero Dios ama a esa persona. O tu hermanita, que cree que es la favorita de Dios. Esta es la buena noticia. Ella no lo es porque Dios no tiene favoritos. Saben, necesitamos aprender cómo desarrollar relaciones más felices y más saludables. Cómo acercarnos más a aquellos por quienes ya nos interesamos y cómo acercarnos a aquellos por quienes Dios se interesa. ¿Está bien? Necesitamos tener esta habilidad en nuestra vida. Y eso es porque nuestras vidas giran en torno a las relaciones. Y esta es la buena noticia acerca de la serie de sermones bajo el título Más cerca. La buena noticia es que hay verdades que podemos aprender y que pueden aplicarse fácilmente. Y esta misma tarde puedes mejorar en esto. Esta es una parte de tu vida que puedes alcanzar, que puedes cambiar. Ahora, aquí viene la mala noticia. La mala noticia es que estamos muy dañados y el mundo está muy dañado en el área de las relaciones. Y no hay otra área en la vida que cause más dolor, con mayor frecuencia, con la cual tratemos menos, que cause más crisis en nuestras vidas que el área de las relaciones. Y no hay otra cosa, nada, que cause más tristeza y más dolor. Y muchos de ustedes el día de hoy lo saben muy bien. Y esta serie de mensajes durante las próximas semanas será para algunos de nosotros una medicina preventiva y nos dará las herramientas y las habilidades para que no cometamos nuevamente ese mismo error o para que no cometamos otros errores. Pero algunos de nosotros durante las próximas semanas vamos a entrar a la sala de emergencias, ¿está bien? Porque las cosas no están bien en el trabajo o en la casa o con nuestros conocidos o con nuestra familia o con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, nuestros empleadores. Todos nosotros tenemos alguna lección que aprender, porque nadie tiene un buen matrimonio por accidente. Nadie es un buen padre o una buena madre por accidente. Nadie tiene buenas relaciones por accidente. Nadie trata bien con un mal jefe por accidente. ¿Está bien? Nadie trata con un vecino irritante por accidente. Ni siquiera hubieras comprado esa casa si hubieras sabido en lo que te estabas metiendo. Nadie logra hacer eso por accidente. Nadie logra vivir en comunidad por accidente. Necesita ser intencional. Pero la buena noticia es que Dios nos da el ejemplo de esto en su palabra. Él nos lo muestra en su palabra y nos trata de tal forma para que podamos aprender a tratar a los demás. Y esta es una verdad que encontramos en toda la Escritura y en todo el carácter de Dios. Y también lo encontramos en esta palabra que veremos el día de hoy. Y esa es la palabra paciencia. Este es el punto. Una de las formas de acercarte más a Dios es dándote cuenta de lo paciente que Él es contigo. Y una de las formas de acercarte más a los demás es siendo paciente con ellos. Una de las formas en que te acercas más a Dios es cuando te das cuenta de cuán paciente Él es contigo. Y una de las formas en que te acercas a los demás es siendo paciente con ellos. Aquí hay un versículo clave en la pantalla. Romanos 15, verso 5. Dice... Es una oración. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, esta paciencia viene de parte de Dios. Que Dios los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Esa es nuestra oración mientras estudiamos la paciencia el día de hoy. Y esa es la pregunta que vamos a responder. Una pregunta muy sencilla, ya en tus notas. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la paciencia de Dios? ¿Está bien? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la paciencia de Dios? Y este es el punto número 1. Nuestro Dios es paciente. Ahora, como verán, una de las palabras para completar es la palabra es. No está escrito Dios es, espacio, paciencia, porque quiero enfatizar en la palabra es. Y la razón de esto es porque hay una diferencia entre hacer algo, intentar hacer algo y ser algo. ¿No es así? Existe una diferencia. Yo puedo intentar ser un jugador profesional de fútbol americano. Puedo ponerme el equipo, puedo intentar salir a la cancha, pero tan pronto como pongo un pie en la cancha, puedes llamar a la ambulancia. ¿No es así? Porque mírenme, eso no funcionaría muy bien. Puedo intentar ser un jugador profesional de básquetbol, pero no va a funcionar. No puedo saltar y mido 1,5 metros. Bueno, no tanto como eso, pero esto no va a funcionar. Y puedo intentar hacer algo, pero hay una diferencia entre intentar hacer algo y ser algo, ¿cierto?
Cuando eso es lo que eres y lo que necesitamos entender acerca de Dios es que la paciencia es una parte fundamental de su carácter. No es que Dios intente ser paciente con nosotros cuando lo molestamos una y otra vez, cuando cometemos el mismo error 7,000 veces, sino que Dios es paciente. Ese es su carácter. Es la naturaleza de Dios. Me encanta este versículo, Éxodo capítulo 34. Y esto ocurre justo después de que Dios revela los 10 mandamientos. Y aquí está Dios, en el que tal vez sea su momento más legalista. ¿Saben? Dios está diciendo, no hagas esto, haz esto. No hagas esto, haz esto. Y de hecho es algo divertido. Él dice, chicos, oigan, ¿pueden al menos hacer estas 10 cosas? ¿Pueden al menos dejar de matarse entre ustedes? Solamente dejen de mentir. Solamente dejen de hacer estas cosas. Y les dio los 10 mandamientos en su momento más legalista. Si rompen estos mandamientos, van a sufrir las consecuencias. Y luego en Éxodo 34, verso 6, Él pasó delante de Moisés, luego de entregarle los 10 mandamientos, y esto fue lo que le dijo. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Señor. Yo soy fuerte, misericordioso y lleno de gracia. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Le dijo, Moisés, tú puedes confiar en mí. Por cierto, ese versículo es todo lo que muchos de los que estamos aquí necesitábamos escuchar. Solo escucha a Dios diciéndote, al igual que Moisés hace miles de años, tú puedes confiar en mí. Por cierto, este versículo que acabo de leerles se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Puedes verlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y mi versículo favorito es Salmo 145. Verso 8, donde el salmista dice, el Señor es clemente y compasivo, paciente y grande en amor. Su amor no es solamente leal para con nosotros. La Biblia dice que Él lo demuestra. Él lo muestra. Y saben, todos tenemos personas en nuestras vidas que sabemos que nos aman, pero que simplemente no son buenos demostrándolo. Pero Dios no es así. Su amor es leal para con nosotros y Él nos lo demuestra. Él nos muestra su amor. Dios no solamente nos tolera, Él nos ama. Dios no solamente nos soporta, Él se deleita en nosotros. Dios no solamente nos ayuda cuando necesitamos que nos ayude. Él nos bendice, no solamente nos da lo que necesitamos, nos da más de lo que necesitamos. Dios está de nuestro lado. Él está con nosotros. Dios nos protege. Dios no solamente nos ama, sino que Él nos muestra ese amor. Nuestro Dios es absolutamente increíble. De hecho, la paciencia, no sé si lo entendieron, pero nuestro Dios es increíble. ¿Saben? La paciencia es una parte fundamental de todas las características de Dios. ¿Saben? Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Él tiene diferentes características. Es el Dios que sana. Él es nuestra bandera, nuestra protección y todo lo demás. Pero ¿saben? La paciencia de Dios es una parte fundamental del resto de las características de Dios. Porque si Dios no fuera paciente, Él se hubiera librado de nosotros hace mucho tiempo. Porque le hemos dado todas las razones del mundo para perder la paciencia con nosotros. Y aún así, Él es paciente, porque esa es su naturaleza. Número 2, nuestro Dios paciente nos da tiempo para creer. ¿Saben? Segunda de Pedro 3:15 dice, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Saben? Muchas veces nos frustramos con nosotros mismos en nuestro caminar con Dios. Y algunas veces nos frustramos con otras personas en su caminar con Dios, ¿cierto? Nos frustramos con nosotros mismos porque hemos estado viniendo a la iglesia durante algún tiempo. Tenemos curiosidad sobre el cristianismo y sabemos que hay algo que no está bien en nuestra vida cristiana y no sabemos qué hacer, pero aún no lo sabemos todo. Estamos en nuestro caminar con Dios. Y a veces nos frustramos en nuestro caminar con Dios. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué no logro creer? Y saben que Dios no tiene problemas con esa lucha. Él nos da tiempo para creer, pero a veces nos frustramos con otras personas. ¿Sabes? Tienes un tío, o un padre, o una madre, un hermano, un hijo o una hija, o un primo, o un compañero de trabajo, o un amigo. ¿Sabes? Has pasado horas con ellos, pero simplemente no creen. Y muchas veces estamos más impacientes con nosotros mismos o más impacientes con los demás de lo que Dios lo está. Y muchas veces todo lo que debemos hacer es respirar profundo y entender que Dios está con nosotros en nuestro caminar, porque tenemos muchas preguntas, ¿no es así? Muchas veces nuestro corazón influye más que nuestra cabeza para poder creer. Algunas veces tu corazón te lleva a arrepentirte y algunas veces tu cabeza te lleva a arrepentirte. Yo he experimentado ambas cosas. Recuerdo cuando era niño
y mis padres atravesaron un divorcio bastante dramático. Y yo dudé bastante de Dios porque ¿saben? La iglesia estaba involucrada en nuestro problema, con mi familia, de una forma en particular que me estaba haciendo dudar. La iglesia causó que dudara de Dios en mi corazón, que me alejara de mi fe, pero mi cabeza no me dejaba alejarme de mi fe. Aún siendo un niño, no podía entender cómo este mundo tan complejo podía existir si no fuera por Dios. Así que todo era cuestión de quién es ese Dios. Y debido a que yo no practicaba deporte, sino que leía libros, yo pensaba mucho acerca de estas cosas. Y leía acerca de diferentes religiones, de diferentes credos, y mi cabeza estaba firme, pero mi corazón estaba siendo arrastrado, porque había visto hipocresía, y eso lastimó mi entendimiento acerca de Jesús, lastimó la reputación de Jesús. Saben, el pueblo de Jesús algunas veces daña la reputación de Jesús. Y esa era la lucha que yo tenía. Y algunas veces es lo opuesto. Tu corazón está firme, pero tu cabeza titubea. Pero saben, Dios nos dice, voy a darte tiempo para creer. Ahora, eso no significa que eventualmente no tienes que creer. No puedes quitarle la fe a la fe. Eventualmente tendrás que dar ese paso de fe. Tendrás que poner tu confianza en Jesucristo. Pero Dios es paciente con nosotros en nuestro caminar y tenemos que ser pacientes con los demás. Dios nos da tiempo para creer. Romanos capítulo 2, verso 4, uno de mis versículos favoritos. Esto es lo que dice. Dice, Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. ¿No te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida? Otra traducción dice, es la bondad de Dios la que te lleva al arrepentimiento. Saben, muchas veces pensamos que Dios nos pone un montón de reglas y nos muestra las consecuencias de desobedecer esas reglas para que nos portemos bien, ¿cierto? Eso es lo que pensamos del cristianismo. Le quitamos la gracia y nos enfocamos solo en la verdad. Y decimos, tienes que hacer esto, pero no hacer esto. Debes de arrepentirte porque Dios es un juez. Pero el libro de Romanos dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y esto es lo que ocurre. Dios no está enojado contigo por tu pecado. Él está enojado por lo que el pecado te hace a ti, porque Él te ama. ¿Saben? Dios no está enojado con el mundo por el pecado en el mundo, por el deterioro en el mundo, por el deterioro en las relaciones. Él está enojado con el pecado por lo que le hace al mundo. Y aún así, Dios es quien hace las reglas. Él es el juez. ¿Saben? Él no puede dejarnos pasar, pero Él puede hacer todo lo posible por ayudarnos para que nos arrepintamos y nos alejemos del pecado que nos está lastimando y que pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Porque Dios envió a su Hijo para cargar con esos pecados sobre sus hombros, morir en la cruz y derrotar al pecado al resucitar. Así que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y cuando lo entiendes, no ves a Dios como un Dios que espera para romperte la cabeza. Ves a Dios como un Dios paciente, a quien quieres obedecer, porque Él está haciendo todo lo posible para hacer que dejes de lastimarte a ti mismo. Porque ese es el problema con el pecado. Nos lastima a nosotros y lastima al mundo. Lastima nuestras relaciones. Tal vez el problema más doloroso que hayas experimentado sea un problema relacional, ¿no es así? Es un matrimonio que no funcionó. Esa relación con tu jefe que no funcionó y terminaste perdiendo tu empleo, perdiste tu sustento, perdiste tu hogar, lo perdiste todo. No importa de qué se trate, no importa lo que sea que te haya causado o que siga causándote dolor incluso ahora. Y en el fondo de eso hay alguna clase de pecado que lastima al mundo, que destruye relaciones. Y Dios dice, yo tengo una mejor forma de hacerlo. Y Él tiene paciencia con nosotros mientras lo entendemos. Número 3. Cuando llegas a creer, Dios, nuestro Dios, quien es paciente, nos da espacio para crecer. Saben, muchas veces la gente viene y pone su fe en Jesucristo. Y una vez que han puesto su fe en Jesucristo, tienen la experiencia de volver a empezar. Saben, algunos de ustedes tal vez experimentaron esto en Pascua. Viniste a un servicio de Pascua, has pensado en el cristianismo durante algún tiempo y finalmente pusiste tu fe en Jesucristo y experimentaste el llegar a la cima. Sabes, tus pecados han sido perdonados y sentiste que puedes volver a comenzar con Dios y con los demás. Y a lo largo de las semanas, desde ese día, comienzas a darte cuenta de cuánto no sabes, ¿cierto? Así que te sientes fuera de lugar. O tal vez tú eres esa persona en la familia que muchas veces en las familias cristianas hay una persona que está todo el tiempo leyendo la Biblia y dirigiendo grupos de oración y conoce la Biblia. Es como un erudito, ¿cierto? Y hay otra persona en la familia que ama a Jesucristo con todo su corazón, pero todavía le falta mucho, que todavía no ha aprendido todo eso. Y no te queda tiempo porque trabajas con 1000 horas a la semana, ¿cierto? Y te hace sentir fuera de lugar. ¿Y saben qué? Dios te da espacio para crecer. Él no tiene problema con eso.
Saben, somos el cuerpo de Cristo, nos compensamos mutuamente. Para empezar, no podemos hacerlo todos solos. Cada uno de nosotros apoya a los demás y eso es lo que nos hace ser fuertes. Juntos somos más fuertes y, de todos modos, no podemos hacerlo solos. Esto es lo que dice la palabra. Quiero que veamos cómo lo dice Dios en Romanos capítulo 14, verso 1. Dice, reciban bien al que es débil en la fe. No lo vean como un extraño, denle la bienvenida. Salmo 103, verso 14. Esta es la palabra de Dios. Dice, pues Él, Dios, sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿No es eso increíble? La Biblia dice en Génesis que Dios creó a Adán y a Eva, ¿cierto? Él no los hizo de barro, ¿sabes? Puedes hacer cualquier cosa de barro. Simplemente le pones agua y le das forma. Él nos hizo del polvo. Ese es otro milagro. Y Dios dice, oigan, yo recuerdo lo débiles que son. ¿Está bien? Yo recuerdo que son polvo. Dios es paciente con nosotros. Nosotros no deberíamos conformarnos con no crecer. Tenemos que crecer. Todo lo que no está creciendo está muriendo. Eso es lo que el pastor Rick nos ha enseñado una y otra vez. Si no estás creciendo, estás muriendo. Tienes que crecer. Pero Dios es paciente con nuestro crecimiento a cada paso de nuestro caminar. Por eso Dios nos compara con sus hijos, ¿sabes? Cuando aceptas a Jesucristo, cuando te unes a la familia de Dios, eres adoptado en la familia de Dios. Y Dios dice, ustedes ahora son mis hijos amados. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 1. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. La Biblia también dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Verán, en nuestro caminar de la fe en Jesucristo, Dios nos da tiempo para creer y cuando creemos, Él nos da espacio para crecer. La primera vez que escuché este versículo que acabo de leer acerca de desear la leche espiritual fue en un contexto diferente, un contexto incorrecto. Y esa persona decía, tienes que estar comiendo carne ahora, no tomando leche. Tienes que crecer y eso es verdad. Pero también es verdad que Dios nos permite tomar leche mientras crecemos. Dios nos ayuda a crecer paso a paso. Permítanme explicarles con una historia. Con un par de historias, si me lo permiten. Yo soy un padre joven. Mi esposa, Andrea y yo, tenemos un hijo de 3 años y un hijo de 1 año. Así que si me escuchan decir una locura, ese es el porqué. Nosotros nunca dormimos. Nunca. Y nosotros de hecho nos mudamos al condado de Orange con el propósito de tener a nuestros hijos en la iglesia Saddleback. Por eso nos mudamos aquí. Saben, nos mudamos aquí porque amamos esta iglesia y quisimos darle a nuestros hijos ese fundamento espiritual. Así que por eso estamos en esta iglesia. Y, por cierto, es increíble ver crecer a mis hijos en esta iglesia. Y se puede ver los resultados a su corta edad. Por ejemplo, mi hija de 1 año, ella lo demuestra, Catherine, cuando se sube al auto y ella quiere hacer solamente una cosa. Ella quiere escuchar la canción del álbum para niños de Saddleback llamada Brave. Está bien, tan pronto se sube al auto, ella dice Brave, Brave, Brave. Y yo he escuchado esa canción alrededor de 1 millón de veces. Cada vez que nos subimos al auto. ¿Y no les parece increíble? Es una niña de 1 año y es increíble las cosas que están entrando en su cabeza. Lo veo en mi hijo Edward. Él tiene 3 años. Su nombre es Edward. A veces la gente nos pregunta si su nombre tiene un diminutivo. ¿Saben? Si nos llamamos Ed o Eddie. Y nuestra respuesta es no. Pero pueden llamarlo Sir Edward si lo desean. Y ahora, Edward ha empezado a actuar como Sir Edward y al parecer se le ha empezado a subir a la cabeza. Y recuerdo una vez que de hecho, esto ocurrió ayer. Estábamos caminando por el campus de Saddleback y Edward estaba saludando a la gente y él decía, hola caballero. Y saben, era algo muy gracioso, pero Edward, el día de Pascua, aquí en Saddleback, él regresó a casa contando la historia de Jesús. Fue increíble. Él llegó a casa y dijo, mamá, papá. Él dijo, Jesús, lo lastimaron. Luego lo pusieron en la piedra, en la tumba. Y pusieron una roca en la piedra. Y luego, papá, luego vino el ángel y ¡boom! Él dijo, ahora Jesús está bien. ¿No es eso increíble? Saben, el otro día, Edward estaba cenando con mi esposa. Saben, yo estaba de viaje y mi esposa me envió un mensaje de texto y me dijo, Edward estaba sentado a la mesa y dijo algo increíble. Él dijo, Jesús es un monito muy bueno. Él dijo, Él te ama a ti. Y empezó a señalar a todos en la mesa, y a ti, y a ti, y a ti. Saben, Jesús
Jesús es Dios, como el Dios en la Biblia. Pero Él está aprendiendo, ¿cierto? Todavía tiene mucho que aprender de teología. Jesús no es un mono. Supongo que es un cumplido, porque a él le gusta mucho Jorge el Curioso. Así que... Pero, ¿saben? Les cuento estas historias por una razón. Y la razón es que, ¿saben? Ellos son mis hijos amados, ¿cierto? Y como mis hijos amados que son, no estoy tan interesado en lo que todavía no entienden como lo estoy en aquello que sí entienden, ¿cierto? Porque están creciendo, están aprendiendo. No estoy tan interesado en lo que aún no entienden acerca de su fe, sino en aquello que van entendiendo paso a paso. Y así es Dios con nosotros. Así es Dios contigo. Él está más interesado en el progreso que estás haciendo de cuánto has avanzado en tu caminar. Él está más interesado en lo que estás haciendo bien que en lo que estás haciendo mal, siempre y cuando lo que estás haciendo mal no lastime a los demás. Muy bien, número 4. Nuestro Dios paciente nos ayuda cuando fallamos. Fallamos en una de dos formas. Volvemos a pecar o cometemos errores tontos. ¿Está bien? ¿Cuántos aquí han cometido errores tontos? ¿Saben? El otro día, bien, no fue el otro día, pero se siente como si lo hubiera sido, porque quedé traumado por ello. Fue hace como 10 años, ¿saben? Yo me estacioné en una gasolinera y puse la manguera del combustible en el automóvil, ¿saben? Esto no fue ni siquiera en este estado. ¿Saben? Puse la manguera del combustible en el automóvil. Por algún motivo lo olvidé. Arranqué el automóvil y rompí la manguera del tanque. ¿Saben? Es increíble lo propensos que somos a cometer errores como estos y también grandes errores. Y saben, esa persona que copió a tu jefe en un correo electrónico, ¿cierto? Así que en lugar de hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos, que es dar la otra mejilla, la próxima vez, tú copias a su jefe, al presidente de la junta y al periódico local, ¿cierto? Saben, cometemos estos errores que nos ocasionan toda clase de problemas. Y a veces también pecamos. Retomamos ese hábito que habíamos dejado, ¿saben? Tenemos un problema de enojo, tenemos, ¿saben? Todo tipo de cosas. Lidiamos con pecados porque somos humanos y cometemos errores. ¿Y saben qué? Cuando cometemos errores o pecamos, Dios es paciente con nosotros. Su paciencia dice, siempre extiendo mi mano para poder ayudarte. Siempre lo hago. Y esa paciencia nos ayuda a cambiar. Porque no queremos aprovecharnos de la bondad de Dios una y otra vez. ¿No es así? Y si es un pecado, ¿saben? Hay un increíble versículo, 1 de Timoteo 1:16. Pablo cuenta su propia historia. ¿Sabían que él era un terrorista? Él estaba matando a cristianos antes de convertirse al cristianismo. Y luego Dios lo usó para cambiar el imperio romano. Ese era Pablo. Él mataba a cristianos. Él era un terrorista. Y en 1 de Corintios 1:16 dice, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, estoy asumiendo que nadie de los que están aquí ha pecado al mismo grado que Pablo pecó. Dice, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Si tú has pecado, eso es lo que quiero que entiendas. Tú no tienes la capacidad para agotar el perdón de Dios. Y eso no hace que peques más, eso hace que peques menos. Porque Dios te muestra cuánto te ama una y otra vez. Y tú no quieres lastimar a las personas que amas, ¿cierto? Y cuando cometes un error, ¿saben? Todos cometemos errores 1000 veces al día. Hay errores divertidos y hay errores que son muy serios y que tienen consecuencias muy serias. Si ese problema de ira se sale de control con la persona equivocada, vas a perder tu empleo, tu matrimonio, tus amistades de toda la vida. Es un problema. Todos cometemos errores, algunos muy claros y otros no tan claros. Pero ¿saben lo que dice la Biblia en Proverbios 24:16? Dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán. Gente, tenemos que levantarnos nuevamente. Es quienes somos. Porque Dios siempre está allí para ayudarnos a levantarnos. Saben, hay un increíble versículo en Hebreos 12, escrito para animar a las personas que han sido lastimadas. Y dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Pónganse de pie. Tracen un camino recto para sus pies. ¿Para qué? A fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Y eso gracias a tu ejemplo. ¿Sabes? Si te sientes cansado el día de hoy, levántate. Levántate, simplemente da un paso. Y si no puedes dar 10 pasos, da solamente un paso a la vez, pero en la dirección correcta. Número 5. Nuestro Dios paciente nos consuela cuando estamos desanimados.
Saben, 1 Corintios 1, verso 3 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros consolemos a los demás. Si estás desanimado, saben, como seres humanos, cuando otra persona está desanimada, muchas veces somos duros con ellos, ¿no es así? Saben, les damos una patada porque no tenemos empatía en ese momento. Saben, decimos, vamos, pórtate como hombre. Saben, Dios no hace eso con nosotros. Nunca, nunca, nunca. Él es el Dios del consuelo. Cuando apuntas tu dedo al cielo porque una tragedia ocurrió en tu vida, ¿saben lo que Dios debería hacer cuando actuamos así? Él debería darnos una bofetada. ¿Cómo nos atrevemos? Saben, Él nos creó, Él nos dio todo lo que tenemos. Él dejó que su Hijo muriera por nosotros y luego nosotros señalamos al cielo y lo culpamos a Él por el daño que el pecado ha hecho en el mundo. Él debería darnos una bofetada, pero Él no lo hace porque Él es paciente y nos consuela. Él dice, yo lo entiendo. Yo tengo paciencia con ustedes cuando están desanimados. Yo entiendo. Sabes, cuando tú señalas al cielo y cuando yo señalo al cielo diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Deberíamos hacer una pregunta diferente. Deberíamos preguntar, ¿a quién dirigimos nuestra oración? ¿A quién? Y Él es un Dios paciente que está con nosotros en nuestros problemas. Así es Él, está con nosotros. Y en los momentos en que no entendemos a Dios, debemos confiar en las cosas que sí entendemos acerca de Dios. Y eso es que Él es un Dios paciente, Él es amoroso y está con nosotros en nuestros problemas. Y si estás en el peor lugar que hayas estado en tu vida, que esta sea una buena noticia para ti, que Dios está contigo cuando estás desanimado. Número 6. Nuestro Dios paciente valora la diversidad. Colosenses 3. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de paciencia, de modo que se toleren unos a otros. ¿Saben? Dios pudo haber creado un mundo donde todos tuviéramos la misma personalidad, donde todos nos lleváramos bien. Él pudo haber hecho un mundo donde todos luciéramos igual, habláramos igual, nos gustaran las mismas cosas. Él pudo hacernos a todos iguales, pero no lo hizo. Porque el Dios que nos creó se complace en la diversidad. Y puedes verlo en la creación, puedes entenderlo cuando ves el atardecer y el amanecer. ¿Qué hace que el atardecer y el amanecer sean tan increíbles? Saben, a una persona menos religiosa en el mundo usaría un adjetivo para describir un glorioso atardecer o un glorioso amanecer y dirían, eso es divino. ¿No es así? Porque la Biblia dice que dentro de nuestro corazón hay un testimonio de Dios. Él lo sabe porque Él nos creó, tenemos su huella. Sabemos que Él es real, lo admitamos o no. Así que una persona más secular usaría analogías divinas para describir cosas hermosas. ¿Y qué hace que el amanecer o el atardecer sean hermosos? Simplemente son un montón de colores juntos. Es la diversidad lo que lo hace hermoso. Y eso es lo que hace hermoso al cuerpo de Cristo. Somos diferentes. Dios diseñó nuestros conflictos de personalidad para rendir cuentas unos a los otros y para caminar en el Espíritu. A medida crecemos y tenemos relaciones saludables, nos contrarrestamos unos a otros de formas positivas, pero cuando somos egoístas, cuando no estamos creciendo, cuando no somos pacientes unos con otros, entonces esta cosa maravillosa que Dios creó pierde su equilibrio y terminamos destruyéndolo todo y destruyéndonos unos a otros. Y la única forma en que podemos salir de eso es si todos estamos juntos. Saben, la paciencia de Dios es una gran noticia. Si estás desanimado, si estás teniendo un tiempo difícil, si estás lidiando con el fracaso, la desilusión o la falta de aceptación, la paciencia de Dios es una buena noticia para ti el día de hoy. Pero hay un problema con la paciencia de Dios. Y eso es que Dios espera que seamos tan pacientes con los demás, así como Él lo es con nosotros. Saben, Jesús contó una historia. Se encuentra en Mateo capítulo 18. Simplemente voy a contárselas. Él dijo, había un hombre que trabajaba para un rey. Y él le debía al rey millones de dólares. Él tomó prestado y tomó prestado. El rey era alguien generoso, así que siguió prestándole. Un día el rey decidió que quería su dinero, así que el hombre se puso de rodillas rogándole al rey que le perdonara su deuda. Así que el rey le perdonó su deuda y lo dejó irse. Y luego Jesús dice en Mateo 18, ese mismo hombre que recibió perdón fue a buscar a un hombre que le debía unos $1,000. Y él tomó a ese hombre del cuello y le exigió que le pagara su dinero.
Y el rey escuchó la historia, así que mandó a traer a aquel hombre. Y le dijo, tú eres un siervo malo y despiadado. A pesar de que se te perdonó mucho, no pudiste perdonar a tu hermano. Saben, queremos recibir toda la paciencia de Dios cuando fallamos, cuando pecamos, cuando estamos desanimados, cuando la necesitamos, pero no queremos ser pacientes con los demás. Dios dice, eso es lo opuesto del bien, eso es ser malo. Ahora, esto no es fácil, porque hay personas que nos lastiman. Este mundo es un lugar difícil y frustrante. Necesitamos la ayuda y la gracia de Dios en nuestras vidas. El verso que leí al inicio, Romanos 15, que Dios, quien da esa paciencia, esa es nuestra oración. Al ver nuestras vidas que no están conforme a la paciencia de Dios. Y decimos, Dios, por favor, danos más paciencia. Y la buena noticia es que Dios nos la dará si se la pedimos. Él va a ayudarnos. Así que permítanme darles algunos consejos prácticos. Y este es el primero. Pueden estudiarlos más tarde. Vamos a verlos rápidamente. Número 1, cuando estás luchando para ser paciente con los demás, esto es lo que debes hacer. Reconoce que la paciencia es una opción, no un sentimiento. Es una opción. Tú decides ser paciente, no es un sentimiento. Número 2, pon un espacio entre tus emociones y tu reacción. En ese momento, cuando te sientes tentado para ser impaciente con alguien, es una reacción emocional y esas emociones van a llevarte a un lugar bastante complicado. Van a hacerte decir cosas que desearías no haber dicho o hacer cosas que desearías no haber hecho. Tienes que poner un espacio entre tus emociones y tu reacción. Número 3, llena ese espacio con empatía. Mira siempre a la persona en medio del problema. No veas a esa persona que va conduciendo lento frente a ti, diciendo, sabes, lo que quieres decir acerca de esa persona, sino que pon empatía en la ecuación. Y mira a esa persona. No ves el problema, sino que pregúntate, esto no es algo lógico. Que alguien conduzca tan lento en medio de una autopista. ¿Qué está pasando? ¿Está distraído? ¿Está al teléfono? ¿Será que está bien? ¿Tendrá problemas familiares? ¿Saben? ¿Está deprimido o algo por el estilo? Comienza a hacerte estas preguntas. La gente no hace cosas ilógicas a menos que tenga una razón. Trae la empatía a la ecuación y mira a la persona, no el problema. Número 4. Y esto es algo muy difícil. Toma la decisión de nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer lo que alguien merece. Nunca. Nunca lo hagas. Nunca hagas lo que alguien merece. Número 5. Agrega oración y repite. ¿Sabes? Porque algunas veces vas a decir, Dios, no creo que pueda seguir teniendo paciencia con esta persona. Y ora a Dios en ese momento y continúa orando. Pueden estudiar estos puntos más tarde, pero permítanme cerrar con una historia que los ayudará a entender mejor. Y es una historia que leí acerca de un conductor de taxis en la ciudad de Nueva York. Este conductor de taxi tuvo un día horrible, ¿saben? De principio a fin, las personas fueron malcriadas con él, le gritaron y nadie le dio propina. Este fue su peor día y él tenía una carrera más para hacer, así que él tenía la dirección, estaba esperando fuera de la casa, estaba listo para irse. Él estaba sonando el claxon, porque eso es lo que se hace en la ciudad de Nueva York, y eso es ser cortés en la ciudad de Nueva York, ¿saben? Él estaba sonando el claxon y sonando el claxon, y la señora todavía no salía, y él se sentía tentado a irse. Estaba a punto de llamar a la estación para ver si podía irse, pero algo ocurrió, y él dejó un espacio entre lo que él estaba sintiendo en ese momento y su reacción, así que respiró profundamente y dijo, muy bien, voy a ir a tocar a la puerta, porque tenía la dirección, así que tocó en la puerta y una señora anciana de unos 90 años abrió la puerta. Su apartamento estaba vacío. Solo habían algunas cajas, estaba vacío. Ella tenía solo una maleta y estaba completamente llena y era muy pesada. No había forma en que esta mujer bajara esa maleta. Ella estaba luchando con eso. Así que él ayudó a la señora con la maleta, la puso en el taxi y estaba listo para llevarla a su destino y luego irse a su casa. Y la señora le dijo, disculpe, si no le molesta, ¿podría irse por el centro de la ciudad? Y él dijo, señora, puedo llevarla donde quiera. Y puedo llevarla como usted quiere que la lleve, pero va a tomarle 4 o 5 veces más si la llevo por el centro de la ciudad. ¿Puedo llevarla por una ruta más corta? Ella le dijo, de verdad me encantaría si me llevara por el centro de la ciudad. Así que él accedió a llevarla por el centro de la ciudad. Y esta señora empezó a señalar diferentes lugares y dijo, ese es el hotel donde tuve mi primer empleo. Yo operaba el elevador.
Luego pasaron por un almacén de muebles y ella dijo, ese edificio, antes de ser un almacén de muebles, era un salón de baile. Y fue allí que vine a mi primer baile, con mi primer amor. Y siguieron conduciendo. Llegaron a una parte de la ciudad donde ahora habían solo edificios, pero cuando ellos vivieron allí, ella y su difunto esposo, fue allí donde tuvieron su casa, donde tuvieron a su hijo, quien eventualmente falleció. Y conduciendo a través de la ciudad, vieron varias cosas diferentes hasta que el sol comenzó a ponerse y el día ya se estaba terminando, así que ella dijo, estoy cansada, ¿puede llevarme al lugar? Así que el conductor de taxi fue al lugar y no sabía de qué se trataba. Y luego de estacionarse, estaba ayudando a la señora y se dio cuenta de que ella iba a un hospicio, que esta señora iba a entrar por esa puerta por última vez. Ella se bajó del taxi y le dijo, Señor, quiero agradecerle. No me queda ninguna familia. Gracias por permitirme ver por última vez estos recuerdos tan valiosos para mí. Y el hombre, eso cambió su vida. Un poco de paciencia puede cambiar tu vida. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Porque la paciencia es una característica de Dios. Así que cuando las características de Dios, a través de Él mismo o a través de las personas a quienes Él ama, vienen al planeta Tierra, a eso lo llamamos un milagro. Cada acto de paciencia trae el cielo a la tierra. Tú tienes el poder para hacer milagros. Y esto cambiará este mundo. Y eso te cambiará a ti. Y siempre podemos hacer un poco más que lo que hicimos el día de hoy. Jesús, tú eres bondadoso con nosotros. Te amamos. Gracias. Ayúdanos a convertirnos en personas pacientes. Y oramos en tu santo y maravilloso nombre. Amén.